muchas gracias por el llamado. Bueno, Diego, ¿a qué se debe considerar personas mayores? Mira, es una gran pregunta. Desde el punto de vista administrativo, desde lo que considera las Naciones Unidas y muchos otros organismos, una persona mayor es, en esos términos, aquel que tiene más de 60 o, como te digo, según alguna institución, más de 65 años. Sin embargo, me parece que hoy, como estamos viviendo, es importante mencionar que hay una edad cronológica, que es esta de la cual yo hablo, pero después hay otras edades. Hay una edad que es funcional, que tiene que ver con las características de cómo la persona se maneja en relación a su entorno, en relación a la comunidad, a la sociedad de la cual pertenece, con su protagonismo, con sus ganas de aportar. Y después también hay una edad subjetiva, que es también aquella que siente la persona. Es la que muchas veces escuchamos cuando uno dice, tengo 75 años, pero la verdad me siento mucho más joven. Entonces, el tema de la edad, acá ¿por qué hago esta aclaración? Es algo que hoy realmente tiene menos importancia. No voy a caer en esa cuestión de que la idea es una idea, de que la edad es una idea, porque la edad no es una idea. La edad todos la tenemos y tenemos la que tenemos, pero hoy la realidad es que ya dejó de ser tan importante en relación a cómo estamos viviendo las personas, a lo que queremos aportar a nuestra comunidad, a lo que queremos ser nosotros como protagonistas, porque hoy vos fijate que este siglo XXI se habla de que es un siglo donde lo que es importante son los valores intangibles que tenemos como personas, que son muy difíciles de medir y que en general nos permiten mantener una vigencia, entendiendo como vigencia la posibilidad de aportar, de ser protagonistas a nuestra sociedad. Claro, ahora se ha extendido, porque somos sociedad cada vez más longeva, ¿no? Se ha extendido la expectativa de vida, ¿no? Sí, claramente. La realidad es que cada vez estamos viviendo más tiempo. Hoy la punta, por llamarlo así, de la expectativa de vida la tiene un país como Japón, con cerca de 87, 88 años promedio en el caso de las mujeres. En nuestro país, en Argentina, el promedio de expectativa de vida está entre 77 y 78 años. Siempre hay que recordar que la diferencia entre la expectativa de vida de un hombre y una mujer tiene una diferencia de entre 5 o 6 años a favor de la mujer. Y el tema es que no solo estamos viviendo más, sino que cada vez son más las personas que viven más. También la realidad es que estamos teniendo menos hijos, por lo cual la proporción de personas mayores en nuestra sociedad se sabe, está totalmente comprobado que va a seguir aumentando por lo menos hasta el año 2050, y Argentina es un país que en términos demográficos está envejecido. En Argentina el 16%, 17% de nuestra población es mayor de 60 años. Sí, porque el crecimiento de la población en Argentina, uno lo ve década tras década con los censos y demás, es bajísimo. Es bajo, pero al mismo tiempo, como te decía, la proporción está cambiando. Y además, un dato que me parece también relevante, no solo estamos viviendo más, no solo, digamos, la longevidad comienza a ser una experiencia social, una experiencia colectiva, sino que, como decía al inicio de nuestra charla, son personas que deciden vivir diferente, que deciden emprender, que deciden enrolarse en cursos de aprendizaje o en instituciones como allí en Villa María, los cursos para el adulto mayor de la Universidad Nacional, o en actividades sociales a través de la biblioteca o de la Casa Balear. O sea, son personas mayores que dejaron de lado ese famoso concepto de me convertí en un jubilado, soy la clase pasiva. Claro, ¿no? porque tiempo atrás, yo me acuerdo cuando éramos chicos, o sea, una persona que se jubilaba prácticamente, inclusive vivía 1 o 2 años y se moría. Era como, la jubilación era como un certificado de defunción anticipado, ¿no? Pero eso cambió totalmente.
Bueno, eso cambió muchísimo, como vos decís. Y muchos años se ha prolongado, porque me estás diciendo de 77, 75 años, es decir, la expectativa de vida, y hace que la gente tenga muchos años después que se jubila para hacer otras cosas, ¿no? Correcto. Hoy a una persona que en Argentina llega a los 60 años, le queda en promedio por delante entre 23 y 24 años de vida. En promedio. Esa es la realidad. Hoy sabemos que las tendencias demográficas de Argentina muestran que el grupo que más va a crecer de nuestra población son los mayores de 90 años. Y te doy un dato más, esto que vos mencionabas de la jubilación. Cuando en los países de Europa se implementó lo que significa la jubilación como un derecho de aquel trabajador, digamos, a disfrutar, no olvidemos que esto fue a principios del siglo pasado, del 1900, donde además el trabajo que venía, digamos, de la revolución industrial era un trabajo muy intensivo, muy físico, que comenzaba a edades muy tempranas, por lo cual esas personas que llegaban a disfrutar en esos países y en ese momento de la historia de la jubilación apenas eran el 2-5% de la población. Como vos decís, llegaban a los 60, 62, 65 años y las personas fallecían. Hoy la realidad es que es completamente diferente, porque el trabajo ha cambiado, es un trabajo más cognitivo, es un trabajo que requiere de experiencia, es un trabajo que requiere de otro tipo de esfuerzos. Entonces, hoy sí, tenemos que plantearnos aspectos, digamos, formales, como también se han planteado muchos otros países del mundo, que es la extensión de la edad de jubilación. Esto es una charla que nos debemos como sociedad, pero también como personas tenemos que entender que jubilarnos, que es un acto administrativo para aquellos que han trabajado gran parte de su vida en determinado tipo de labor, no tiene que ser una jubilación social. O sea, nosotros podemos jubilarnos en un trabajo, pero tenemos que mantenernos activos. Tenemos que tener proyectos. Y ese proyecto se busca, se construye a través de conocer el sentido de nuestras vidas. Bien, ¿y cómo ha golpeado o cómo afecta esta pandemia, todo esto que hace 6 meses que estamos viviendo, esta locura colectiva, digo yo? Bueno, vos lo dijiste, yo creo que a esta altura del partido, viendo los resultados que hay en nuestro país y las medidas que se han tomado, es una locura colectiva. Al principio es cierto, sabíamos por lo que nos llegaban de escenarios previos, como fue Europa, como fue Estados Unidos, como fue Asia, que las personas mayores eran efectivamente un grupo vulnerable y mucho más aún los más vulnerables, aquellos que residen en residencias de larga estancia, en lo que se llaman las residencias geriátricas. Esto lo sabíamos desde el inicio. Pero hoy, como bien dijiste vos, después de 6 meses de confinamiento, después de una pandemia, digamos, porque hay que diferenciar lo que es confinamiento de pandemia, ¿de acuerdo? Sí. La pandemia es una situación global que estamos viviendo todos. El confinamiento son medidas que se toman a nivel de países o de determinados territorios que solo sirven, y esto lo repito porque toda persona que tiene formación en salud pública lo sabe, solo sirven para ganar tiempo, solo sirven para preparar a la población, para preparar el sistema de salud, para preparar una comunicación responsable. Hoy las personas mayores, y no solo los mayores, quien no sabe que hoy hay que usar cubreboca, hay que mantener distancia física y normas de higiene, ya no lo entendió ni lo va a entender a esta altura del partido. Pero lo que sí tenemos que entender es que las personas mayores, que son un grupo, como dije, muy vulnerable, en su mayoría, y no todos, pero en su mayoría están sufriendo, y están sufriendo de una manera muy considerable, y si hay alguien en nuestra sociedad que sabe del riesgo que implica vivir, son las personas mayores. Entonces, tenemos que manejar determinadas reglas, determinadas conductas sociales para protegerlos, y no para responsabilizarlos ni victimizarlos. Tenemos que darles garantías para que puedan salir de sus casas, que puedan tomar aire, que puedan caminar, que puedan visitar afectos con distancia, cubrebocas, normas de seguridad, y no tenemos, vuelvo a decir, que vulnerar sus derechos decidiendo por ellos. Tenemos que escucharlos. Hay personas que efectivamente no van a querer salir de su casa porque hay mucho miedo, mucho temor, pero hay muchas otras personas que la están pasando muy mal, personas mayores
que están entrando en depresión, que se están angustiando, que están falleciendo, que no están yendo a sus consultas médicas, que no están siguiendo con sus tratamientos. Entonces, atención con esto, hay que considerarlos y vuelvo a repetir, no hay que vulnerar sus derechos de decidir por ellos y por sobre todas las cosas hay que escucharlos. Bien. Diego, parece que la enfermedad de este tiempo en los jóvenes o en las personas más jóvenes es el estrés. Y en los adultos mayores, en las personas mayores, ¿qué es lo que es? Mira, en las personas mayores hoy tenemos que estar muy atentos a lo que llamamos la soledad indeseada, que es aquella persona mayor que por determinadas circunstancias de la vida, porque los hijos se fueron de la casa, por una viudez, por una separación, por una mudanza, son personas que se encuentran en una situación de soledad que básicamente tiene que ver falta de contacto afectivo con sus propios afectos. Esa sensación de soledad indeseada es de aquella persona que se la encontró porque la vida se la puso de por medio, a diferencia de aquel que fue un solitario toda la vida y que si fue solitario de joven también va a ser solitario de mayor. Hoy sabemos que la soledad indeseada provoca sufrimiento, provoca enfermedad, acorta la vida. Ese es el mal de nuestros días para las personas mayores, paradójicamente, ¿no? En una sociedad que supuestamente vive más comunicada que nunca antes. Entonces, yo creo que como sociedad, y vuelvo a repetirlo, tenemos que darle oportunidades a las personas mayores para que encuentren un espacio de contacto, de actividad, y por sobre todas las cosas, Horacio, de que puedan aportar, porque son un capital social tan importante, de experiencia, de trabajo voluntario, de vigencia, y hablo de vigencia de aquella persona que, vuelvo a repetir, independientemente de la edad, puede aportar. Claro, fíjate que tendríamos que volver, estaba pensando, es tan importante lo que decís, que estaba pensando que tenemos que volver a las sociedades antiguas, donde los ancianos, estaban los consejos de ancianos, los ancianos eran los sabios, ¿no? Exactamente, tenemos que darles la oportunidad de que puedan hablar, de que puedan aportar, y esto que vos decís es muy interesante. Mirá, te voy a dar un dato. En la ciudad de Bogotá, que es una de las ciudades más pobladas de América Latina, existe un consejo de sabios, un consejo de personas mayores que son elegidas por voto entre ellos mismos, que no tienen, digamos, un voto político, por llamarlo así mismo, pero tienen voz. Son personas que se juntan con las autoridades de la ciudad de Bogotá y les hacen saber qué es lo que sienten, qué es lo que piensan y qué es lo que necesitan las personas mayores. Tengo el gusto de ser muy amigo, de querernos mucho con la presidenta de ellas, María Conchita Fernández, una mujer de más de 70 años, que es una activista, pero que es impresionante lo que transmite. Y ese es un modelo que nosotros podríamos considerar perfectamente, porque yo creo que hoy en este siglo XXI no se trata de inventar la rueda, sino que tenemos la posibilidad de ver qué están haciendo otros países, sea para una pandemia, sea para un consejo de sabios, o sea para que las personas mayores estén mejor. Perfecto. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirlo con nosotros, y bueno, te mando un abrazo y que tengas un gran día. Un gusto enorme, muchas gracias a vos por el interés y un abrazo muy fuerte a todos mis amigos así de Villa María, donde ojalá podamos volver a estar juntos dentro de poco. Un abrazo fuerte. Bueno, gracias. Diego Bernardini, médico.